Muy bien, hermanos, los saludamos en el amor del Señor. Seguimos entregando estas reflexiones de la palabra de Dios en la serie de los Hechos del Espíritu Santo. Ya estamos casi para culminar, nos faltan 2 o 3 temas más y luego ya estamos pasando a otra serie. El tema de hoy día se llama Ambición de un mago. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, el versículo 18 en adelante. Dice de esta manera: Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es la palabra de Dios que en esta hora nos va a introducir a nuestra reflexión de la palabra. En este caso tenemos que el Evangelio se estaba extendiendo en una forma tan notoria. En este caso está Felipe, el diácono, está en Samaria, allí está predicando el Evangelio. Entonces mucha gente aceptaban la palabra de Dios, escuchaban atentamente, dice, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Dice la palabra, había muchas señales, prodigios y milagros. Los enfermos eran sanados, los poseídos de demonios eran liberados, y estos demonios salían de la posesión de los cuerpos de estas personas, dice, dando grandes voces horribles, en el sentido que eran desechados de su morada. Muchos paralíticos, cojos eran sanados. Así es que había un gran gozo en aquella ciudad por todas estas situaciones que, se estaban dando. Pero dentro de ellos también había un hombre, dice ahí la palabra en el versículo 9, dice: había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande, es decir, por una persona distinguida, por un poderoso, por como llaman ahora a esos grandes hechiceros, esos grandes hombres que hacen estas cosas, algo parecido. Este hombre estaba engañando al pueblo de Samaria y era conocido, todos lo veían todos los días y tenía bastante influencia. Dice el versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran Hijo de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero apareció Felipe por ahí. Mire cómo es el diablo. Apareció Felipe, como ya hemos relatado, hacía muchos milagros y prodigios. Entonces mucha gente están aceptando el Evangelio. Los enfermos eran sanados, eran gente muy creyente a las cosas que están sucediendo. Pero este Simón está viendo un peligro a su trabajo, está pensando que ahora la gente ya no le va a creer, solamente se van a hacer orar y van a recibir su sanación, ya no van a requerir ya de la intervención de este brujo o mago o hechicero, porque había otra alternativa ya, que era el poder de Dios que los liberaba y los sanaba y los sacaba de todas sus angustias a la población. Entonces allí él se unió al grupo, se fue allí, inclusive se bautizó todavía, dice, se entregó y se bautizó todavía, dice ahí el versículo 13, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba sorprendido, atónito quiere decir, ¿no? Entonces esas actitudes, muchas veces hay que tener mucho cuidado. La palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces este personaje en sí había hecho todas estas cosas para ganarse la confianza de la gente, para que otro día también él use estas formas como oraban los apóstoles, para que por lo menos engañara a la gente diciendo que él era un cristiano, que ya se había arrepentido, pero su ambición era continuar lucrando de la gente con el engaño del diablo que poseía.
Pero la cosa iba en aumento en cuanto a la palabra de Dios, que los apóstoles están en Jerusalén, todos allí están concentrados, está Pedro, Juan, Jacobo y todos ellos. Pero llega un momento en que se enteran de que está habiendo pues un movimiento bastante positivo, que el Espíritu Santo está actuando de una manera tan especial en el pueblo de Samaria. Recuerde, como referencia, Samaria, ¿no? Y los israelitas o los judíos, ellos tenían pues discrepancias en todas las cosas. A pesar de que eran hermanos, a pesar de que eran del mismo raíces de Abraham, de Isaac, de Jacob, eran ellos raíces de allí, pero resulta que en un tiempo se dividieron. El reino del norte, cuya capital era Samaria, de lo que estamos hablando, de esa Samaria estamos hablando, y el reino del sur era Judá, con su capital Jerusalén. Por eso que se le dice judíos. Entonces, mire, habiendo todos estos antecedentes, pero cuando Dios obra no hay distinción racial ni razones de política, nada de esas cosas. El Espíritu Santo rompe barreras, rompe cosas, hay rivalidades. Entonces el poder de Dios se está moviendo allí en Samaria. Entonces vienen Pedro y Juan, dice la palabra allí, ¿no? Ahí en el versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ellos llegaron a la ciudad, llegaron allí, se encontraron con Felipe. Entonces ellos oraban ya para que recibiesen el Espíritu Santo las personas. Cuando Felipe estaba predicando, él no está orando por eso, sino él está orando para que se arrepientan y sean partes de la comunidad cristiana, y que realmente todas sus enfermedades, todas esas cosas eran sanadas. Pero él no está orando para que ellos reciban el Espíritu Santo de Dios. Si es verdad que Dios obraba, si es verdad que Dios de alguna manera pues con su misericordia estaba haciendo notoria su presencia allí, ¿no? El poder que tenían estos varones llamados Felipe, ¿no? Hacía de que se movía la gloria de Dios en este pueblo incrédulo, idólatras, samaritano, que bueno, con Jesús tuvieron pues ciertas discrepancias también, pero aquí ya no hay esas cosas. Reiteramos que cuando el Espíritu de Dios obra, no hay barreras ni ideales que se opongan. Entonces ellos, dice ahí en el versículo 17, les imponían las manos. De repente leemos el 16, dice: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, dice, el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice, hablando ya de Pedro y Juan, dice: les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, recuerde que Simón estaba ya, se había bautizado, se había entregado, aparentemente había creído, pero no estaba pues, su intención no era servir al Señor, su intención era practicar las arengas, las reprensiones que hacía Felipe, para que de allí él saque resultados y comience a cobrar por ese trabajo. Pero aquí vemos ya, él ve otra cosa más interesante para él. Cuando ellos recibían el Espíritu Santo, eran hombres que comenzaron a hablar en lenguas extrañas, comenzaron a ser ungidos del poder de Dios, y la gloria de Dios se movía en la vida de cada uno de ellos. Entonces eso vio Simón, y él dijo que él también quería tener ese don, quería tener. ¿Y cuánto me cobran? Dijo, si me permiten que yo haga también estas cosas, dice, ¿no? Dice ahí el versículo 18, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Él está tomando en poco, está pensando que es un rito, una magia que ellos estaban otorgando a la gente. Entonces Pedro le responde: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Y le hace una reprensión tremenda y terrible, como decir una sentencia que solamente esperaba en la misericordia de Dios que tenga con este varón. De nada le había servido estar mirando todo el proceso del trabajo que hacía Felipe. Él también se había bautizado, él también estaba junto con los hermanos allí, pero su corazón estaba aparte. Su corazón no estaba glorificando a Dios, sino habían intereses personales, comerciales, para que él pueda sacar provecho de esta situación. En el versículo 21 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es
recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amarguras y en prisión de maldad veo que estás. El Espíritu Santo está revelando a Pedro las intenciones de este hombre ambicioso, ¿no? De este mago ambicioso, para que pueda él sacar provecho de la gracia de Dios. Entonces él a ese rato implora y dice, ruega, o sea, oren ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aparentemente hay un arrepentimiento superficial. ¿Y por qué no dijo, a ver, yo me arrepiento, pido perdón a Dios, no, reconozco mi falta, para que yo pueda ser perdonado y pueda alcanzar la misericordia de Dios? ¿Por qué no dijo eso? Si no, su corazón estaba duro, estaba fuera, estaba con los salvados, pero él no era salvo. No, eso hay muchas veces en las iglesias, hay mucha gente que están allí por conveniencia, por intereses personales, ¿no? Hay mucha gente que yo veo que no van a la iglesia, pero sin embargo dicen que son cristianos, dicen que son parte de la iglesia, porque buscan otros intereses, no tanto servir al Señor, porque al Señor se le sirve gratuitamente, no por interés. Entonces ese es el tipo de este tipo de creyentes, ¿no? Ambicioso que está buscando los intereses personales. Hay que ir al Señor, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse allí, pensando en nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, haciendo un examen de conciencia, cómo estoy comportándome como hijo de Dios durante el tiempo que conozco a Dios. No sé cuántos años tendrás en el Evangelio, cuánto camino habrás recorrido, pero que ese camino sea pues santo y agradable a Dios, no con intereses personales como esta persona que estamos tratando en esta hora, sino siempre buscando el perdón y la misericordia de Dios. Entonces de esa manera ya ellos cumplen su ministerio allá en Samaria y luego retornan también a Jerusalén, la iglesia madre, donde ellos también tenían que dar informe de las actividades realizadas allí. Entonces por eso es muy importante cuando se sale de un lugar, ya sea por alguna razón, por misión, por comisión o por cualquier cosa, hay que volver a la casa y darle informe cómo ha sucedido, qué es lo que ha sucedido. Entonces de esta manera estamos viendo allí que es bueno servir al Señor siempre en orden, porque Él es un Dios de orden, dice la palabra. Entonces como conclusión, iglesia del Señor, queremos decirte, busca al Señor sin ningún interés personal para sacar provecho. Al contrario, entrega tu corazón, tu ser, tu vida entera al Señor para que Él tenga misericordia y pueda perdonar nuestros pecados. Judas se perdió porque no se arrepintió, no pidió perdón a Dios. En cuanto a Pedro sí alcanzó la misericordia de Dios por cuanto él reconoció su falta. Le dijo, Señor, tú sabes, Señor, todas las cosas tú sabes. Nos dice que con lágrimas ahí él lloraba pidiendo perdón de su traición que hizo al Señor Jesús. Entonces veamos que tenemos que buscar al Señor siempre, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, no en una manera camuflada, no buscando otras cosas. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre de la gloria, te agradecemos en esta hora, Señor, porque tú estás en medio nuestro, en el lugar donde estamos, Señor. Allí estás tú, Padre de la gloria. Tú estás en la casa de cada uno de tus hijos, Señor, que por estas razones de la prueba que ha venido, Señor, a esta tierra, tú, Señor, estás guardando a tus hijos. Allá donde se reúnen, allá donde invocan tu nombre, Señor, dale la paz, la seguridad, la confianza, Señor, a cada uno de tus hijos. Oramos por cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, Señor de la gloria, allí tu presencia se haga manifiesta. Y gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Señor, por todas las cosas, porque tú no nos haces faltar nada. Tú has dicho, Señor, que no perecerá el justo con los impíos. Y gracias por las bendiciones, Señor, que tú nos das. De igual manera también oramos, Padre amado, por todos aquel personal que está sirviendo, no allá cuando está pasando estas dificultades, a los médicos, a los policías, a todos aquellos hombres y mujeres que están brindando el servicio para que la humanidad tenga seguridad, para que puedan no morir gente que estamos viendo que es una tristeza tremenda, porque tú has puesto tu mano, Señor, sobre esta tierra para que se arrepientan y para que tengan, Señor Jesús, volteen su mirada a ti, Señor, ya no al mundo, ya no a los intereses personales, ya no a su propio bien, sino
tú tengas misericordia de toda la humanidad, Padre amado, porque tú diste tu vida, nos has librado, nos has salvado, Señor, y te agradecemos por todas esas cosas. Bendito Dios, alabamos tu nombre y bendecimos, Señor Jesús, este momento. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios una vez más y a todos ustedes, hermanos, que de una manera están presenciando esta reflexión de la palabra de Dios. Entonces el Señor los siga bendiciendo y cuídese siempre en el Señor. Vamos a entonar el himno número 282, Tentado no cedas.